Pues, bueno, bienvenido a mi canal, Itzaro, me da mucho gusto que estés aquí. Qué bueno que aceptaste mi invitación. Y bueno, pues te voy a contar que en mi canal, como ya hay muchos canales que hacen teoría y que enseñan teoría y teoría y teoría, lo que me gusta de mi canal es compartir experiencias propias, en este caso, pues las tuyas, ¿no? De cómo compartir el curso, cómo practicar el curso. Así se llama, cómo practicar curso de milagros. Entonces yo lo que quiero es que tú nos digas cómo tú lo practicas. Para empezar, pues me gustaría saber cuánto tiempo tienes practicándolo. 6 años. De ¿Seis hace 6 años años? yo empecé, sí, empecé a estudiarlo como en esta misma fecha, en el 2018. Órale, qué padre. Oye, estás bien chavo, lo empezaste bien chavo, ¿no? Bien joven. Lo empezaste Claro, cuando claro. tenías veintitantos, supongo. 20. 25 tenía. Sí, es que Fíjate. ahora tengo 31. Y es que es raro que los jóvenes estudien curso de milagros. Por lo regular, no ves muchos jóvenes en curso de milagros. Ajá. ¿Y tú cómo practicas el perdón, Itzarot? Lo practico siguiendo los 3 pasos del perdón de los que hablaba aquí en Wapnik. Observo Ah, mi mente y primero, bueno, estos 3 pasos son primero identificar el problema tal como es, luego abandonarlo. Y el tercero le corresponde al Espíritu Santo, que es el instante santo, curar la mente, sanar. Y dentro de estos 2 pasos que nos corresponden a nosotros, donde el primero es localizar el problema, darse cuenta de dónde está y de qué se trata, y el segundo es abandonarlo. Ken Wapnick enfatizaba mucho que si tú cumples perfectamente y honestamente con el primer paso, ya viene por añadidura el segundo. Si tú examinas, y de hecho hay una línea donde Jesús dice, examinar honestamente al ego es abandonarlo. De esto se trata mi ¿cómo práctica, al menos examinas de... al ego tú? ¿Cómo es que lo examinas? Miro todas las defensas. Primero me doy cuenta de dónde está el problema, que primero, es muy tentador creer que el problema está afuera. Y a pesar de que nosotros teóricamente sabemos de que el problema nunca está afuera, que siempre está dentro de la mente, aún así sigue siendo un tanto secretamente tentador. Porque a veces uno se autoengaña y uno dice, no, sí, yo sé que el problema está solo en mí, pero no tomamos contacto con la parte de nosotros que todavía quiere ver problemas afuera. Y hacemos cuenta como que no, si yo ya no veo problemas afuera, pero aún sigo sintiendo como si me afectara el exterior. A pesar de que no tiene el poder de afectarme, yo sigo sintiendo como si me afectara porque sigo teniendo la creencia de que puede afectarme. Y bajo esa creencia está el deseo. Sigo secretamente deseando que las cosas externas me afecten para tener la oportunidad de proyectar, para tener una excusa de acusar a alguien o algo ahí afuera, una relación o una situación. Dada la culpa inconsciente, queremos ser culpables y pecaminosos y ocupamos todo para proyectar, para acusar al exterior y no mirar al interior, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. A pesar de que tanto la paja como la viga son una ilusión, creemos que era verdad y por eso es que la deseamos ver afuera. Ok. A ver, y por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes un grupo de amigos y te cae mal a alguien de ahí de tu grupo? ¿Cómo es que usas el perdón en esa situación? Miro mi conflicto con esa persona. Primero, intento ser lo más honesto posible con respecto a que estoy odiando a alguien. La idea es ser muy honesto con esto, porque muchas veces uno dice, no, yo tengo una leve molestia, una leve incomodidad, pero no soy intolerante o yo no soy alguien odioso o que se enrabia. Y en la lección 5 y 6 nos dice, no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz por igual. Es decir, mi trabajo es ser muy honesto con respecto a que si tengo una leve incomodidad o intolerancia es odio, es un pensamiento de ataque, estoy en el ego. Y el ego es 100% odio. La idea es no espiritualizar al ego, no minimizarlo, tampoco otorgarle realidad porque es una ilusión, pero ser muy honesto con respecto a que estoy en el ego, no estoy en la corrección. Porque es muy tentador, en especial para nosotros, estudiantes o maestros de un curso de milagros, autoengañarse y creer que uno está todo el día en el Espíritu Santo, que estamos ya casi iluminados, cuando en realidad, si somos honestos, estamos casi todo el día en el ego, casi todo el día teniendo pensamientos de ansiedad, molestia, enfado, culpa, sobre todo culpa, todo el día. Entonces, mi trabajo es ser muy honesto con eso, mirarlo todo el día ahí en mi mente
y darme cuenta que estoy en el ego y el ego es 100% ego, es decir, no hay un punto donde esté a medias en el ego y a medias en el Espíritu Santo. Si no estoy en una perfecta y gozosa paz, es que estoy en el ego y estoy odiando. Mi punto es ser honesto con respecto a eso y ahí comenzar a profundizar. ¿Por qué estoy odiando? Porque yo secretamente me siento culpable, pero quiero ver culpa en alguien más, que siempre es la misma causa, porque muchos de nosotros somos muy tentados a buscar miles de causas distintas cuando Jesús una y otra vez nos dice una sola causa, un solo problema, un solo error, elegir al maestro equivocado, independiente de la manera en que se manifieste dentro de nuestra mente el sabor, la sensación o el sentimiento. A veces tiene sabor a angustia, ansiedad, depresión, culpa, enfado, rabia, especialismo, placer, dolor, etcétera, pero siempre es una elección deliberada en favor del ego, en favor del especialismo y la separación. Y Entonces entonces, ¿qué comienzo a ver los haces motivos. cuando del amigo te cae gordo? ¿Qué es lo que tú examinas eso y cómo lo examinas? Dices, ¿me siento culpable por o cómo exactamente? Bueno, siempre la misma razón, porque creo que me separé de Dios. El asunto para mí no es buscar algo específico de por qué me siento culpable cuando creo que me separé de Dios. El punto es darme cuenta de que estoy acusando a alguien porque yo creí ser culpable y ahora tengo la oportunidad de renunciar a mi acusación, a mi pensamiento de ataque. Tengo la capacidad de liberar a mi hermano y junto con él a mí. Ahora, liberar a mi hermano quiere decir que yo me libero de mis propios juicios. Eso no garantiza de que mi hermano también llegue al instante santo junto conmigo. Quizás yo practique el milagro, el perdón, el instante santo con un hermano y mi hermano siga con la misma resistencia y el mismo enfado, la misma culpa, etcétera. O quizás él ya estaba en paz todo el tiempo y no tenía nada que ver conmigo. El asunto es darme cuenta de que yo tengo dos alternativas con las que ver a mi hermano. Y si no estoy en paz, le he visto con la alternativa errónea y puedo volver a elegir. Y ese volver a elegir conlleva todo este trabajo de examinar y darme cuenta, soy yo el que está eligiendo al ego, el problema no está en lo que hace mi hermano, en lo que dice, es que yo lo estoy mirando con el ego y estoy mirándole con el ego porque tengo terror a elegir al Espíritu Santo. Me da más miedo la paz del Espíritu Santo que la ansiedad y el resentimiento del ego. Y entonces comienzo a observar, a examinar y desarticular todas las defensas de la tentación de mirar el problema en mi hermano, la tentación de justificar mi odio, mi molestia, la tentación de culparme por haber tenido molestia o enfado, la tentación de distraerme y disociarme y salir huyendo del problema y no afrontarlo. Mirar todo eso con el Espíritu Santo, esa es mi práctica, ir desarticulando todas las defensas para que quede el problema tal como es. Elegí al ego y no me ha dado paz y puedo volver a elegir. Ok. Oye, ¿y entonces cómo manejas las resistencias? Porque pues Mirándola correctamente. sí, porque Sí, dices, bueno, pues que siento odio, pero pues de repente como que todavía no me cae bien. ¿Por qué? Pues porque elegí mal, me separé de Dios, pero todavía me sigue cayendo gordo. Entonces esa es una resistencia, ¿no? ¿Qué haces ahí? sí, me doy cuenta de que si tengo resistencia a perdonar a mi hermano, primero es porque tengo miedo a ver inocencia en mi hermano. Bueno, hay dos capas de defensa en el sistema de pensamiento del ego con respecto a esto. La primera es que creo, desde el ego, estoy creyendo que si libero a mi hermano, seré yo el condenado. Uno o el otro, pero alguien va a ser condenado. Entonces, según mi egoísmo, me conviene mucho más que mi hermano sea el condenado, acusarlo a él antes que se me acuse a mí. Ahora, bajo esto, que es solo un señuelo de distracción, ya medianamente oculto, hay una capa mucho más oculta que es el reconocimiento de que si libero a mi hermano, me libero a mí y tengo miedo a la libertad, tal como los prisioneros en la caverna de Platón que tenían miedo a salir a la luz. Ese es nuestro mayor miedo. Primero tenemos miedo a afrontar la culpa inconsciente que creemos que es real y más profundamente tenemos miedo a reconocer que la culpa no es real. Tenemos miedo a la redención, como dice la tercera del capítulo 13. Tenemos miedo a enfrentar la verdad de que el Espíritu Santo nos diga, estás equivocado, nunca fuiste especial, nunca exististe como un humano o como un ser individual y sigues siendo el Santo Hijo de Dios. Eso nos da miedo. ¿Y después de ese proceso ya te cae bien el que te caía gordo o qué pasa? Mira, por lo general, abiertamente nadie me cae gordo, pero si comienzo a examinar minuciosamente, descubro que sí todo el tiempo. O sea, en general me llevo bien con todo el mundo, pero mi trabajo es llegar a descubrir que no me llevo bien con nadie e ir al detalle, al detalle.
ir al detalle de, tengo este juicio, y este juicio es la punta del iceberg de un gran odio. Y este gran odio contra mi hermano es gran odio contra mí mismo y contra Dios, porque secretamente creo que Dios me expulsó del paraíso y que es el tirano, castigador, etcétera, toda esta alucinación que nos inventamos con respecto a nuestro Padre, que siempre lo involucramos en nuestros juicios, abierta o secretamente. Entonces miro todo ese juego en mi mente y sé bastante bien por la teoría de cómo funciona el sistema de pensamiento del ego. Eso es lo que me permite también hacerlo más rápido, podríamos decir. Hay una línea en este curso que dice que este curso se nos dio para ahorrar tiempo. Y Jesús nos dice que si bien la teoría no es lo más importante, la práctica lo es, la experiencia lo es, la teoría es bastante útil. A mí me ha servido muchísimo estudiar y reestudiar una y otra vez el texto y los ejercicios, el manual, los anexos, todo el material de Ken Wapnick junto con el material de Gary Renard. Todo ese material me ha ayudado muchísimo a entender cómo está funcionando mi sistema de pensamiento para desarticularlo más pronto. Entonces, es muy provechoso estudiar el texto y hacer los ejercicios y estudiar todo el material del curso junto con todo el material de Ken Wapnick para hacer este proceso más, asimilarlo, que haga clic mucho más rápido. Por esto estoy en el ego, por esto tengo resistencia, esta es la razón, esta es la motivación de por qué no quiero perdonar o por qué no me quiero perdonar y quiero conservar la culpa, etcétera. Ok. Oye, estaba viendo uno de tus videos y en uno de tus videos dice que le entregas tus pensamientos a la expiación. ¿Cómo le entregas tus pensamientos a la expiación? ¿Cuál es tu práctica Ajá. al entregarlos? Entregar los pensamientos a la expiación es examinar honestamente. Examinar honestamente es entregarlos a la expiación. Un ejemplo, estoy teniendo resentimiento con mi papá porque no me entiende, porque no sé, él quería que yo estudiase la medicina y yo decidí estudiar ballet. Un ejemplo que hay muchos jóvenes que les pasa. Entonces veo a mi papá como el tirano, el que no me entiende, que quería otra cosa para mí y nunca se preocupó por mis sentimientos y yo soy la víctima. Es muy tentador ser la víctima. Le hallamos un gustito muy dulce al victimismo, el sentirnos tratados injustamente. A pesar de que lo sufrimos y lo lloramos y sentimos mucho dolor, junto con ese dolor hay placer, el placer de demostrar que los demás son los malos y yo aquí soy la indefensa víctima. Ujú. Mirar eso honestamente y hacer que pierda sentido, si bien reconocer que parecía tener sentido para nosotros, esto es lo que hace que se debilite esta defensa, esta atracción por el victimismo y el dolor, que pierda sentido y que se caiga solo. Ese caerse solo como el pétalo seco de una rosa que se cae solito, eso es entregarlo a la expiación. Ah, No es lo que muchos practican de mirar y darse cuenta que tienen resentimiento y decir, Jesús o Espíritu Santo, te entrego este resentimiento. Y yo me lavo las manos y tú ves cómo examinas y lo deshaces en mi mente. Y no funciona así. ajá. Funcionaría así si lo hiciéramos correctamente, que es mirar con mucha honestidad y no salir huyendo. Porque lo que hacemos nosotros, por lo general, es darnos cuenta de que estamos en el ego y salir huyendo desesperadamente. Ven a rescatarme, Jesús, sálvame, llévatelo, llévatelo. Y Jesús no va a hacer nada. Jesús dice, no, yo no te puedo arrebatar algo que tú no quieres entregarme. Y para querer entregármelo de corazón, tienes que examinarlo. Por eso al comienzo de la dinámica del ego dice, el no examinar estas ilusiones es la manera de protegerlas. Tenemos miedo a examinarlas porque secretamente tenemos atracción a ellas, pero el examinarlas hace que pierdan atracción y se caigan solas. Eso es entregar. Entonces, la examinar quiere decir ve lo que tú estás sintiendo en este caso. Yo estoy sintiendo que estoy enojado a mi papá porque me creo la víctima del mundo y entonces ya me doy cuenta que no soy la víctima y ya me di cuenta que es el ego el que me está diciendo cosas. Así es como entregas más o menos. Sí, y darme cuenta de que soy yo el que está eligiendo mi sensación amarga interior y no mi papá o mi familia o mis amigos o pareja, etcétera. Soy yo el que lo está eligiendo y entender por qué lo estoy eligiendo. Estoy eligiendo al ego porque me da menos miedo el ego que el Espíritu Santo. Me refugio en el ego porque ahora veo como un odioso y tiránico al Espíritu Santo. Veo al Espíritu Santo o a Jesús, que representa lo mismo, como alguien que quiere arrebatarme mi especialismo. No me lo va a arrebatar, simplemente me va a ayudar a reconocer que no tiene sentido y que nunca existió mi especialismo.
Pero ese es el miedo que tenemos, miedo a perder nuestro especialismo, nuestra sensación de un yo especial, un yo individual, un yo separado, un yo distinto, un yo único, diferente de los demás. Esa es nuestra gran adicción y es eso el miedo que tenemos a perder, y es por eso que nos refugiamos en el ego. Vamos, en cada situación que tildamos de problema, aunque nada aquí es realmente un problema, todo es neutro, en cada situación que vemos como un problema, vamos corriendo a los brazos del ego a pedirle consuelo, a que nos diga, sí, si tú existes como alguien especial y alguien individual. Porque tenemos terror al consuelo de Jesús, que nos dice, tú no eres especial, no existes como alguien aquí, pero sí eres el Cristo, el Santo Hijo de Dios, lo cual sí nos daría paz y libertad genuina, pero le tenemos miedo y esa es nuestra resistencia. Ok. Oye, y ¿cómo le haces para dejar, más bien para estar en paz? Porque también estaba viendo otro video que hablas de cómo estar en paz. ¿Tú cómo practicas exactamente el estar en paz? Practico examinando mi mente. Bueno, es que todo esto va a tener la misma respuesta. Sí, Ok. ¿cierto? Pero no El, llegas, después de examinar tu mente, ¿llegas a la paz? ¿O cómo está o cómo exactamente le haces? sí, a veces sí y a veces no. El punto es que he aprendido a desarrollar cierta madurez de no desesperarme por no llegar a la paz. Es decir, hay momentos donde yo noto que estoy en una oportunidad de perdón y noto la resistencia y quizás por fuera no se me nota mucho, yo lo noto por dentro y me doy cuenta que no estoy en un instante santo, pero no me desespero por no llegar al instante santo. Lo miro y me doy cuenta, aún tengo mucha resistencia y no me voy a condenar por mi resistencia, tampoco la voy a justificar. Simplemente tengo miedo a unirme completamente a la paz de Jesús ahora y con eso me basta. Ya el reconocerlo humilde y honestamente hace que se vaya debilitando. Y quizás no voy a llegar de un minuto a otro a un instante santo, o a veces sí, a veces lo hago muy rápido. Y en otras ocasiones en todo un día no toqué por ningún segundo a la mente correcta o al instante santo. Mi punto es ser honesto y no desesperarme ni ahogarme en un vaso de agua. Me ha ayudado mucho a esto el estudiar aquí en Wapnick. Él decía que el progreso con este curso no se mide por la cantidad de instantes santos, de perfecta paz gozosa, sino por la honestidad de mirar al ego sin condenarse y sin justificarlo. Eso ya es un gran paso. Entonces, esa es mi práctica. Mi práctica para llegar a la paz es no desesperarme por no llegar a esa paz, pero tampoco justificarme por mi falta de paz. ¿Y has llegado a la paz? A ratos sí, claro que he tenido instantes santos, los he tenido cuando he perdonado y he soltado, que quizás duran breves segundos o minutos y al ratito ya viene una ansiedad, una preocupación y una culpa, tampoco tan evidente a veces. No, por lo general no tengo así como emociones tan intensas, así muy densas, de que me pierda o me confunda mucho o pierda la fe o caiga en duda. No me pasa eso muy seguido, pero sí lo que me pasa es que noto mis juicios. Todo el tiempo estoy odiando a alguien, sintiendo culpa, especialismo, el deseo de ser superior o el deseo de sentirme inferior. Todo eso yo lo miro en mi mente y voy trabajando, podríamos decir, medianamente de forma tranquila, es decir, sin desesperarme con ello. Ok, y bueno, ¿y cómo, o sea, es que no me vayas a decir que ay, se me fue la palabra, que los ves, pero tus relaciones especiales, por ejemplo, con tu familia, novia, no sé, ¿cómo manejas tus relaciones especiales? Porque nuestras relaciones son de odio y amor, ¿no? Supuestamente. Entonces, ¿tú cómo le haces? Por ejemplo, el mismo caso de tu papá, que dices, ay, mi papá no me dejó estudiar y estoy bien enojado porque yo sí quiero estudiar ballet. Y entonces ahí, ¿qué es lo que haces tú con tus relaciones especiales? Porque, bueno, pues tu papá te regaña, te está muele y muele y muele, y por más que practiques el instante santo, al mañana te va a seguir dando lata y así va a seguir. Ya. Bueno, sí, ahí lo practico observando con mucha honestidad. Bueno, quiero enfatizar que es solo un Toma de ejemplo conducta. ficticio lo que puse de mi Sí, papá. claro. Y a mí nunca me interesó el ballet y a mi papá nunca le interesó la medicina. El asunto es examinar porque son casos comunes y Ujú. me ha pasado con otros temas, sí, con mis padres me ha tocado temas similares. Mi ¿Pero qué práctica es examinas? reconocer, O sea, ¿qué es lo que eh, examinas ahí?
Porque es una relación especial. Tu papá, bueno, pues Y bueno. examino el odio especial y el amor especial también, lo examino, lo miro. Examinarlo quiere decir darme cuenta de que estoy en un error. Es decir, no justificarlo, no espiritualizarlo, porque es muy tentador espiritualizarlo, es decir, no, está bien tener rabia, está bien tener odio, está bien sentir culpa, está bien sentir tristeza. Y Jesús nos dice en la sección cuarta del capítulo 4, cada vez que nos veamos tentados a sentir culpa, debemos recordar que eso no tiene por qué ser así. Cada vez que nos veamos tentados a sentir tristeza, eso no tiene por qué ser así. Es decir, nunca está justificada ninguna falta de paz. Lo que no quiere decir que sea algo condenable, para nada. Nosotros somos muy tentados a o justificar nuestro ego o condenarnos por nuestro ego, pero rara vez lo soltamos. Y Jesús nos dice, yo te traigo otra alternativa a la que tú te has ofrecido. Tú te ofreces el justificarte o el condenarte y no te sales de ahí. Y estás en un ping-pong de me justifico, me condeno, me justifico, me condeno. Y Jesús nos dice, mira, yo no te voy a justificar tu error, pero tampoco te lo voy a condenar. Lo que voy a hacer es corregirte amorosa y dulcemente. Eso es lo que necesitamos aceptar eh, de parte de Jesús o del Espíritu Santo. Entonces lo que yo examino es darme cuenta, estoy en odio especial o en amor especial, que en realidad no hay ninguna diferencia, son lo mismo. Dolor y placer son lo mismo. ¿Y por qué? Porque yo me siento carente del amor de Dios, si es que es amor especial, o yo me siento horriblemente pecador y culpable, si es que es odio especial. De hecho, esa es una práctica que yo ya traía desde antes de conocer el curso. Yo antes de practicar un curso de milagros tenía mi propia práctica, que era el no juicio y el no deseo. Y era una práctica mental. Yo entendía que no tenía nada que ver con la conducta, sino con el pensamiento. Entonces, cuando yo tenía un pensamiento de deseo por cualquier cosa, y todo el día lo tenemos, me decía a mí mismo, me debo sentir horriblemente vacío e insuficiente como para poder desear algo que para poder llenarme con algo, para intentar hallar felicidad o paz en algo externo. Y cuando tenía un pensamiento de ataque, cualquier juicio de molestia, notaba que era ataque, no importa si se manifestaba como odio o como dolor o tristeza, era un pensamiento de ataque. Entonces lo reconocía y me decía a mí mismo, me debo sentir horriblemente pecador y culpable como para poder condenar a alguien o algo fuera de mí. Esa era mi práctica. Entonces lo veía con cierta soltura, de no algo grave y terrible, de, oh, realmente soy pecador porque estoy condenando a alguien. No, no. Yo entendía que era una ilusión. El vacío, la sensación de carencia interior era una ilusión, porque ya estamos llenos del amor de Dios. Y la sensación de culpa y pecaminosidad también es una ilusión, no existe realmente. Pero al desear a alguien o algo externo, es porque creo estar vacío del amor de Dios. Y al condenar a alguien o algo externo, es porque creo ser pecador y culpable. Entonces observaba esto y me decía a mí mismo, el desear algo externo refuerza mi creencia de que estoy vacío. El condenar a algo fuera de mi mente refuerza mi creencia de ser culpable. Entonces me decía a mí mismo, ¿quieres sostener esta culpa y este vacío? No vale la pena. Entonces lo soltaba. Esa era mi práctica. Que después cambié un poquito los términos, los conceptos, pero siguió siendo básicamente la misma práctica que seguía haciendo. Cambié los conceptos y ahora ocupo de odio especial y amor especial, pero era básicamente lo mismo. Y lo otro, con lo que envolvía toda esta práctica, es darme cuenta de que el sentir odio o el sentir placer no era un pecado, pero tampoco era la corrección, era un error, que nunca iba a estar justificado, pero tampoco me iba a condenar por ello. Entonces tus deseos prácticamente los soltabas. Bueno, antes decías que te decías, yo debo estar muy vacío para sentirme que necesito comprar una casa, por un deseo, ¿no? Quiero comprar una casa. Y me siento, entonces, la verdad es que tengo el deseo de comprar una casa, pero si la quiero comprar es porque me siento vacío. ¿Así lo practicas? ¿O ya no Sí, lo y lo practicas? que soltaba era solo el deseo mental y no propiamente el hecho de comprar algo. Entonces, veías tu deseo y decías, me siento vacío, esto es una ilusión, y lo dejas ir y ya, punto. Sí, Y entonces, ¿qué haces con tu deseo? ¿Ya no te dan ganas de comprar una casa? Es un ejemplo, ¿no? claro, lo seguiría haciendo, pero sin deseo. Esto es como el chiste que se encuentran dos amigos de mucho tiempo sin verse y uno le pregunta al otro, ¿cómo estás? Y le dice, bien, sabes que yo pasé muchos años fumando y fui a un centro de ayuda y para que me quitaran las ganas de fumar. Y me fue bastante bien, ya no tengo ganas de fumar. Y el amigo le dice, pero si te veo fumando, tienes un cigarrillo prendido, ¿te estás fumando? Y le dice, sí, pero sin ganas.
Ándale. Entonces, sí, Bueno, algo con así un funciona deseo, esto. Sigues pero haciendo las ya no cosas, pero aferrado. Ok, claro, pero sin buscar la felicidad en ello. ok, Y Ken ya. Wapnick enfatizaba mucho eso. Ken decía, sean normales, tengan sentido común, hagan lo que las personas normales hacen. Las personas normales respiran, caminan, comen, beben agua, conversan y se compran una casa y se compran un carro. Las personas normales hacen eso. El asunto es no invertir mentalmente en ello, no buscar la felicidad en ello. O le quitas el sufrimiento, ¿no? Así de que, ay, tengo que trabajar 10 horas al día para comprarme la casa, ¿no? Ya estás sufriendo porque te quieres comprar una casa y no es el chiste, Claro, prácticamente. y vemos, claro, hacemos esa polaridad donde deseamos las cosas y luego vemos como sacrificio lo que tenemos que hacer para conseguir esas cosas. Entonces, ahora con una nueva mentalidad la sigues haciendo y lo que tengas que hacer para lograr eso, ya no lo ves como un sacrificio. Ya no haces ni ídolos de amor especial ni ídolos de odio especial. Y si tienes que trabajar 10 horas al día porque toca hacerlo, lo haces, porque no tiene por qué ser un sacrificio. Perfecto. Oye, ¿te has enfermado de algo para que nos digas cómo manejas tus sentimientos cuando te enfermas, aparte de examinarlos? Mira, a mí de vez en cuando, como cada un año, me viene una gripe que me da fiebre por un par de días, si estoy en cama, a veces cada 2 años me pasa. Esas son... Tus eh, para enfermedades. el, para la pandemia me dio COVID y estuve así como 4 o 5 días así con una gripe, así con fiebre, en cama y todo eso. Sí, mi práctica es darme cuenta que el problema nunca está en el cuerpo, está solo en la mente. De hecho, el problema no es que el cuerpo ande débil y cosas así, el problema es que la mente está débil. El problema es que no hay paz. Porque incluso alguien podría tener un síntoma muy grave en el cuerpo y su mente estar en perfecta paz. Como se dice que le ocurrió a Ken Wapnick, al final de sus días terminó con un cáncer, pero su mente estaba libre de culpa, por lo tanto no podía sentir dolor. Entonces mi práctica es darme cuenta que el problema no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo, sino solo con la mente. Es algo que a mí me cuesta mucho, ahorita lo que acabas de decir es algo que a mí me cuesta mucho trabajo procesarlo, porque si tengo una enfermedad, la que sea, ¿no? Por ejemplo, COVID, como tú dices, pues yo supongo que te apanicas así de que "Ay, tengo COVID, ¿no? Ya ves que todo lo que estuvieron diciendo del COVID. Y en segundo lugar, pues te sientes mal. Tu cuerpo está débil, con calentura, estás así prácticamente mal. ¿Cómo estás en paz cuando estás mal? Mira, el asunto es ser muy honesto y darnos cuenta de que podría estar en paz, pero quizás no quiero. Porque muchas veces uno dice, ¿cómo yo podría estar en paz? ¿Cómo no tener dolor? ¿Cómo no tener miedo en ese momento? Y ese cómo no tener miedo viene a ser casi secretamente como casi un deseo de tener miedo, así como en realidad no, me da miedo no tener miedo, me da más miedo la paz. Ese es el asunto. Podría tener paz, pero no quiero porque tengo resistencia. Ahora, la paz no tiene nada que ver Déjame, con te lo que pongo le pasa a mi cuerpo. un ejemplo mío. Por ejemplo. Yo nado y el otro día me acosté a dormir y me acosté de lado y ya no me acordaba que me dolía el hombro y entonces no podía dormir porque el hombro me dolía, ¿sí? Y entonces, bueno, pues me cambié de lado, ¿no? Pero cada vez que me volteaba, me dolía otra vez el hombro. ¿Ay, qué haces cuando te duele algo que no puedes estar en paz porque ni siquiera podía dormir? Bueno, ahí observar la tentación muy, muy grande de creer que sí o sí tienes que tener miedo, cuando podrías no tener miedo, pero no queremos abandonar el miedo. Ese es el asunto. Miedo Cuando a pasa algo dormir. así, te voy a poner otro ejemplo muy similar. Vale. Pongámosle que fallece un ser querido, tengo un hijo y fallece en un accidente. Y entonces uno dice, ¿cómo no tener angustia? ¿Cómo no tener nostalgia? ¿Cómo no tener sensación de soledad, de extrañarle? ¿Cómo no tener miedo cuando ocurre esto? Y Jesús nos diría, no hay grados de dificultad en los milagros. Podrías estar en una perfecta paz gozosa, muy, muy tranquilo en esta situación, pero no quieres porque te da miedo esa paz. Y está el miedo que prefieres justificarlo con las cosas que aparentemente ocurren en este mundo, que no está ocurriendo nada en realidad, pero te aferras a las cosas en la pantalla, en la película,
para no chocar la simple paz que la tienes a tu alcance inmediato. Ese es el punto. La paz es lo más fácil y simple del mundo, pero nos da tanta, pero tanta resistencia que preferimos justificar nuestra falta de paz con las imágenes en la película. Pero Ahora podríamos si simplemente tú tienes dejar de justificarnos. un Ujú. dolor, como el ejemplo que yo te estoy poniendo, de que no sé si tú practicas algún ejercicio, pero vamos a suponer que juegas fútbol y de repente pues diste la patada y se te estiró el músculo y no puedes dormir por ese dolor, ¿ahí qué haces tú? Practico el perdón. Pero mi práctica es, mira, lo que me ayuda bastante con eso es recordar que el cuerpo no siente. Todo dolor es mental, no existe dolor físico por la razón de que no existe lo físico. Claro, ok, entonces lo niegas o lo rechazas, algo así. No, soy honesto con respecto a eso y me doy cuenta de que si siento dolor es porque quiero sentir dolor. Mira, ocupando esta alegoría de la sala de cine que ocupaba siempre Ken Wapnick, donde te sientas en la butaca de la sala de cine y enfrente está la pantalla grande, donde está proyectada la película. Los cuerpos están allá en la pantalla, ¿cierto? Y los que están sentados en la butaca no son cuerpos, sino mentes, las mentes tomadoras de decisiones. Entonces, el que está sentado en la butaca, que es la mente sin cuerpo, mira su cuerpo allá en la pantalla, autoengañado como que se adentró realmente en la pantalla y está dentro del cuerpo, pero nunca estuvo dentro del cuerpo. Esto quiere decir que tú, por mucho que golpees la pantalla, nunca vas a herir a la figura que está ahí. No vas a sentir dolor porque la pantalla no siente dolor y los cuerpos están en la pantalla. Entonces los cuerpos no pueden sentir dolor. El único que puede sentir o dolor o paz es el que está sentado en la butaca, que es solo mente. Solo la mente tiene la capacidad de sentir, el cuerpo no. Yo, por ejemplo, cuando me toco la mano, pareciera como si hubiese tacto, pareciera como si mi piel sintiera mi dedo rozándole, pero la piel no puede sentir, lo que siente es la mente, tal como cuando uno en la noche se acuesta calientito a dormir, dormido y empieza a soñar, y uno dentro de un sueño, en una pesadilla, y a mí me ha pasado, me he pellizcado la piel para saber si estoy soñando y he sentido dolor y digo, ah, no, estoy despierto. Y después suena la alarma de mi teléfono y despierto en la cama. Ok, Y uno se pregunta, ¿qué cosa sintió ese dolor en mi brazo que me pellizqué? La mente, porque no estaba involucrado mi brazo que estaba acostado en la cama. Entonces, el cuerpo nunca siente, es la mente la que siente. Ahora, teniendo esto en cuenta, es la mente la que siente dolor cuando está en el ego. Y podría no sentir dolor y sentir paz si perdonara y abandonara la culpa inconsciente. Aquí viene el asunto de la resistencia. Tenemos terror a abandonar esa sensación de dolor porque esa sensación de dolor nos da existencia en el mundo. Y si abandono el dolor, abandono la culpa, abandono mi existencia como un yo individual o yo especial. Y por lo tanto, según nuestro ego, no nos conviene abandonar el dolor. Por eso es que lo mantenemos. Pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasa al cuerpo, sino con una decisión en la mente. ok. Bueno, pues ahora cuando me duela algo, voy a utilizar el ejemplo de la pantalla, que es muy bueno, por cierto. Bueno, Itzaro, pues esas son las preguntas que tenía yo para ti, para saber exactamente cómo practicabas tú el curso. Y pues muchísimas gracias por venir aquí a mi canal, te lo agradezco mucho. Ahí nos Muchas gracias a ti, mi hermanita. seguimos, ahí te sigo viendo. Oye, ¿por qué les dices hermanitos a todos antes de irnos? Somos hermanos, ¿no? Sí. Bueno, Jesús habla de hermanos en el curso. Perdona a tu hermano, mira la faz de Cristo en tu hermano, únete con tu hermano. Ah, ok. ¿Y se te hace fácil decirle hermanitos? Porque a mí me Bueno, cuando son del ámbito de un curso de milagros, yo a todos les llamo hermanos y sé que ellos lo van a recibir bien. Cuando yo intuyo que alguien no lo va a recibir bien, no digo hermano y le hablo por su nombre, si es que le conozco. solo a los de curso de milagros, Sí, o de prácticamente. repente alguien, por ejemplo, no sé, si conozco a alguien en la calle y ni siquiera sé si conoce el curso, si es cristiano o algo, igual le digo hola hermano. También aquí en Chile se usa mucho. Los jóvenes se dicen hermanos entre los amigos, es Ok. bastante común. Sean cristianos o no, igual se tratan de hermanos los jóvenes acá. Por eso te es fácil a ti, porque ahí se usa mucho el hermano. Yo Sí, si le digo hermana a mis amigas, me van a mandar. no, pero Bueno, hay gente también, depende de las personas, porque hay gente también que son estudiantes del curso y muy cercanos a mí y les hablo por el nombre. Por ejemplo, a mi querida amiga Adelita.
que vive acá en Chile, en el sur de Chile. Y yo a ella no le digo hermana, le digo Adelita. Y se lo digo así con mucho cariño. Y ella también me dice Itzaro, o a veces me dice hermano. Ok, suena padre. Bueno, pues muchísimas gracias, Itzaro, por venir a mi canal. Ay, nos seguimos comunicando, a ver si un día se repite. Ya pues, muchas gracias, encantados, con gusto. Gracias a ti, un abrazo. Abrazos, bendiciones. Bye.